sociales, pues siempre que por alguna u otra razón salimos fuera de nuestras instituciones a dar alguna plática o hacer alguna actividad, pues siempre nos falta que alguien nos comente acerca de este programa, que les gusta, que les sirve en de algún modo, pues en sus actividades académicas o de que una actividad de divulgación es interesante para poder conocer temas que a veces pueden ser bastante complejos y sin embargo, pues dentro de nuestras posibilidades y nuestras capacidades tratamos de acercarlos al público temas complejos. Pues muchísimas gracias por seguirnos y por, pues ya después de 4 años, casi 5, que estamos por cumplir, poder seguir pues participando con nosotros. Y bueno, pues como siempre en todas las emisiones, y hoy sí es un gusto que podamos estar los 5, como era antiguamente, como todas y como todas las veces cuando podemos estar. Nos acompaña Gabriel, Hola, ¿qué tal? Saludos. Lalo, Hola, hola, saludos a todos. César Hola. y Juan José. Bueno, pues en esta ocasión quisimos tocar un tema a propósito de que probablemente cuando ustedes vean este episodio, pues va a haber ocurrido un evento que está empezando a ser ya común dentro de las actividades académicas de ingeniería química, que es el simposium dedicado a la optimización aplicada a la ingeniería química, que es pues el evento académico que organiza la Academia Mexicana de Optimización Aplicada a la Ingeniería Química, la MOAIC, que está empezando a ser una pequeña academia que surgió hace algunos años, pues como con la intención de aglutinar a todas las personas que en México se dedican, nos dedicamos a hacer optimización, con la intención de resolver problemas en ingeniería química o áreas afines. Quizás podría parecer redundante cuando tenemos un gran evento académico como el AMIDIC, que es bien conocido por seguramente la mayoría de la audiencia, pero también ahora que en estos últimos años ha empezado a ser parte de las actividades académicas de la comunidad en México, pues este evento del PSE en México. Entonces, quizás la pregunta sería, ¿por qué tener otra actividad más cuando en un evento como el AMIDIC, como con un evento como el PSE en México, pues parte de esas actividades, parte de esos trabajos, pues tienen que ver mucho con optimización. Sin embargo, pues la optimización per se, pues es una herramienta que dentro de todo el tool de actividades del PCE o de la misma ingeniería química, quizás es una de las herramientas que más está siendo relevante en los últimos años en la resolución de muchísimos problemas aplicados y teóricos en la ingeniería química. Quizás, ¿por qué? Porque la mayor parte de las mismas políticas públicas nos obligan a poder poner restricciones, a poner limitantes, a lograr objetivos en la solución de problemas, ¿sí? Quizás lo más trivial es vamos a diseñar el proceso más barato o diseñar un proceso que consuma poca energía o de menor impacto ambiental o todo junto, ¿no? Entonces, en realidad, la optimización per se, aunque es una de las herramientas fundamentales del PCE o una disciplina asociada a la ingeniería de procesos o a la simulación de procesos como tal, pues, y que puede ser cubierta por otros eventos académicos, pues creo que dada su relevancia en los últimos años, por sí mismo pues ameritó una pequeña, pues aglutinamiento de las personas que en México trabajan y trabajamos en esta disciplina. Quizás haciendo un poco de historia, pues esto es uno de los buenos resultados que generó la pandemia, ¿no? El primer simposium dedicado a la optimización pues apareció allá en el año 2021, cuando en la plena crisis de la pandemia, cuando estábamos completamente encerrados, y pues pareció un ejercicio interesante que aglutinó mucha gente, se enviaron trabajos y pues pareció una actividad interesante. Y bueno, esto debemos agradecerlo, fue pues, la iniciativa del doctor Fernando Gómez Castro de la Universidad de Guanajuato, quien actualmente hoy es el presidente nacional de la MIDIC. Por iniciativa suya nació este evento, ¿no? Sin embargo, el interés que causó en su momento y pues, digamos, consultando a muchos colegas y consultando a gente en el área, pues pareció que esto podría ser interesante no solamente que se quedara como un evento, sino que se generara una academia como tal, pues dedicada a la optimización aplicada en ingeniería química. En su momento causó poco de controversia
porque bien podría parecer que esto es una competencia al mismo AMIDIC, pero sin embargo, pues queda claro que esto es una academia con fines muy específicos en un tema muy particular. Y pues no tiene nada de extraño, así como existe la Academia de Catálisis, la Academia de el Congreso del Hidrógeno, digamos, el Congreso de Alimentos, etcétera, que todas estas temáticas las aglutina en la MIDIC, pues también se necesita una comunidad específica donde se puedan presentar estos temas específicos con la gente experta en estos temas y que finalmente apoyaría al crecimiento de esta comunidad. Y bueno, quizás uno de los resultados colaterales de esto fue que esta academia al ver que sí había gente en México que hacía optimización aplicada, pues permitió la iniciativa que el doctor Víctor Zavala de la Universidad de Wisconsin pensar en generar el famoso PESA en México, que ahora es una actividad y una disciplina bien conocida dentro de las actividades académicas nacionales y en la agenda de ingeniería química. Pero eso fue cuando se dieron cuenta que sí existía una comunidad dedicada bien en forma a hacer optimización aplicada de ingeniería química, y entonces dijeron, bueno, creo que sí hay una masa crítica para hacer un evento de PCE, al menos en México. Entonces, esto ha tenido consecuencias interesantes. La creación de este simposium dedicado a la optimización. Luego, tiempo después, casi un año después, la oficialización de la Academia Mexicana de Optimización Aplicada a la Ingeniería Química, que es una academia que está, pues digamos, ante el registro público de la propiedad y con todos sus deberes y obligaciones, su consejo directivo, etcétera. Y como consecuencia, su actividad principal es pues este simposium que en este año se llevará a cabo del 1 al 3 de octubre en la Universidad Autónoma de Querétaro en su quinta edición ya. Entonces, en ese sentido, pues fue una iniciativa del doctor Fernando Gómez, que insisto es el actual presidente de la academia, de la MIDIC, pues bueno, y que fue el primer presidente de esta academia de optimización, pues fue una iniciativa muy interesante y a lo largo de estos años, pues hemos podido ver cómo ha crecido la optimización y como si hay una comunidad en México muy sólida y de hecho, pues yo creo que el mejor ejemplo fueron de los primeros invitados y gente experta y bien reconocida a nivel internacional, como el doctor José María Ponce, que es un líder en el área de optimización en matemática, que es parte también de los fundadores de esta academia. O, por ejemplo, también tenemos al doctor Antonio Flores del TEC de Monterrey en Monterrey, que también es un experto y un líder en estas cosas de optimización. Y bueno, gente que ha crecido a la par con ellos, que se ha formado con gente de primer orden a nivel internacional, como Ignacio Grossman, Larry Bigler, Stratos Pisticopoulos, etcétera. Entonces, son gente que en México, pues, Rafi Kulgani también, gente que se ha formado con ellos, y bueno, pues, gente que activamente trabaja en optimización. Entonces, yo creo que esto ha sido muy interesante. Y bueno, pues eso nos habla de que en esta disciplina específica del PCE, pues sí hay una masa crítica muy interesante en México y yo creo que pues ni siquiera en otros países que podríamos pensar que estamos en el orden como Colombia o Chile o Argentina o Brasil, hay una comunidad en optimización tan grande como la que existe en México, digo, hablando de Latinoamérica, evidentemente, ¿no? No podríamos competir con las grandes comunidades de optimización como en Estados Unidos o Canadá o en Europa, pero yo creo que en Latinoamérica, México sí está en primer orden en el área de optimización matemática. Y creo que eso lo reconoce fácilmente dentro de nuestra comunidad y en Latinoamérica, que en México sí existe pues un grupo sólido de gente que trabaja en diversos temas en el área de optimización. Entonces, este programa, pues lo queremos dedicar un poco en reconocimiento a todo este trabajo que mucha gente ha hecho para formar esta academia de optimización. Y tal vez un tema que parece del día a día en ingeniería química, pues volverlo a retomar con un enfoque más de ¿qué debería de hacer la academia como una entidad que va creciendo, que se va consolidando y hacia dónde podría dirigir como sus actividades, en qué temas críticos debería de trabajar y abordar con la intención de llegar a ser un ente relevante en México, como otras academias que tienen mucho impacto en las políticas públicas, como el mismo MIDIC, como la Academia de Catálisis, por ejemplo, otras academias, o la Academia de Polímeros también que están muy bien consolidadas y obviamente yo creo que la relevancia está en que la optimización pues es una herramienta muy relevante que puede resolver muchas de las políticas públicas que hoy están emergiendo dentro de estos entornos de sostenibilidad, de economía circular, bienestar social,
energética, etcétera. Y yo creo que la academia debería de empezar a trabajar ya en consolidarse como un ente no solamente académico, sino proactivo en proporcionar, pues digamos, recomendaciones u observaciones hacia las políticas públicas, no solamente nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, un poco es la idea, ¿no? De, pues, que hablemos de optimización y tal, eso es un tema bien conocido y que ya en otros episodios hemos tratado, sino más ver hacia dónde deberíamos de dirigir esta academia desde nuestra opinión, evidentemente, y que pudiera impactar, ¿no? Y yo creo que voy a poner en la mesa con una primera reflexión acerca de, bueno, la optimización aplicada, pues ayuda en el diseño de procesos con la intención de generar menos residuos, de hacer un proceso más verde, aprovechar mejor los recursos y pues obviamente esto impulsando mejor las situaciones de economía circular en un mundo verdaderamente sostenible. Y yo creo que en ese tenor, y voy a empezar con esta reflexión para empezar la participación de todos. La MUAI, como coloquialmente lo conocemos a esta academia, yo creo que tiene muchas capacidades de poder resolver estas problemáticas, ¿no? Si nos fijamos, pues yo creo que toda la gente experta y que trabaja en México en estos temas, pues está claramente dividida en las formas tradicionales, gente que hace optimización determinística. Quizás aquí podríamos, aquí mismo nosotros los podemos ver, ¿no? Aquí César, Gabriel se han decantado en los últimos años más hacia la optimización determinística, por ejemplo. Y por ejemplo, en el caso de Eduardo, Juan José o yo, pues nos hemos ido más por esta otra optimización más del corte metaheurístico. Y ahí recordando que hace un año más o menos invitamos al doctor Vicente Rico y dijo, eso ni es optimización, pero bueno, va, digamos, dejamos como anécdota, pero al final del día es la forma como está dividido y más allá en este pequeño grupo que estamos aquí, pues se ve claramente cómo abordamos el problema desde diferentes enfoques, ¿no? Pero al final del día con la misma intención sea resolviendo cadenas de suministro, sea diseñando procesos, sea generando nuevos productos, nuevos biocombustibles, aprovechamiento de biomasa y de recursos naturales. Siempre el objetivo irá hacia estas nuevas tendencias y eso lo podemos ver claramente quizás en muchos de los trabajos que nosotros desarrollamos de reducción de consumos de energía, reducción de impacto ambiental, aprovechamiento mejor del agua, resolución de problemas ante crisis hídricas, aprovechamiento de residuos agrícolas, con la intención de meternos en esto del Net Zero, el Nexus Food Water Energy, la parte de circularidad, la parte de sostenibilidad. Y bueno, y tantas definiciones y conceptos que están emergiendo con la intención de resolver todas estas crisis alimentarias, las crisis sanitarias, crisis de salud, crisis de energéticas. Y finalmente yo creo que en ese sentido la optimización sí tiene las herramientas para hacerlo. Yo creo que hemos crecido tanto que los modelos que hemos desarrollado que representan esas problemáticas, pues cada vez son más precisos, cada vez obviamente más elaborados y eso complica la solución, pero finalmente cada vez nos acercamos a una descripción más pertinente de los problemas en una forma casi, casi minuciosa, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, la academia, en mi opinión muy particular, tiene pues, el potencial en cuanto a la masa crítica de gente asociada, de investigadores que trabajan en esta área, y que finalmente, desde los diferentes enfoques y las diferentes temáticas, sí podríamos tener las capacidades de intentar resolver problemáticas nacionales. Yo creo que aquí muchas veces, pues cada quien nos dirigimos mucho hacia nuestras áreas de investigación en particular. Y que si yo hago que el Nexus Food Water Energy, que si la biomasa, y que si la energía, y que si los e-fuels, y que si no sé qué más. Pero yo creo que encaminando los recursos global, sí podríamos tener la capacidad de aportar esto que llaman en inglés como un white paper, ¿no? Que no es un artículo científico, sino es como manifiestos de políticas públicas, de, bueno, cómo mi disciplina puede resolver problemas, o sea, cómo me vendo literalmente, ¿no? Como un manifiesto. Saben que la optimización puede resolver todos estos problemas porque tiene estas capacidades y no en una forma técnica, sino como, miren, yo puedo hacer esto, podemos hacer este tipo de soluciones, estos modelos a aportar a la resolución de problemas de crisis hídricas, ambientales, sanitarias, etcétera. ¿Por qué? Porque estas herramientas son capaces de hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y bueno, pues aquí les dejamos esto como academia, ¿no?
Y yo creo que sí tenemos las capacidades de poder abonar en ese sentido, porque la optimización, y yo creo que a todos nos queda claro, los que estamos aquí, los que nos escuchan y los que trabajan en estas áreas, que sí es una herramienta que tiene la posibilidad de resolver sus problemas. Realmente, qué tan preciso no sea, pues dependerá de la magnitud del tamaño del modelo y su confiabilidad y su precisión. Y el resto, pues en realidad las soluciones sí existen y por alguna razón tontas empresas de primer orden en el mundo confían en estas herramientas para resolver problemas en la vida real, ¿no? Y que, digo, no más ejemplo lo que han hecho por años Rafik Ghani o Ignacio Grossman, que miles de empresas están ahí a su alrededor confiándoles grandes problemas, quiere decir que esto sí funciona, ¿no? Entre muchas otras personalidades en el mundo de la optimización. Entonces yo creo que en mi opinión, tenemos las herramientas, todos yo creo que los que estamos aquí más o menos y toda la gente que conocemos cercana o no tan cercana, digamos, en la parte como de conocernos o amistosa, pues hemos trabajado en estos problemas de sostenibilidad, circularidad, el Next Food Water Energy, agua, energía, economía, bienestar social, etcétera. Y yo creo que tenemos las herramientas. Quizás lo único que nos falta es sentarnos en algún momento y redactar como esa especie de, miren, sé esto es lo que sabemos hacer y esto podría resolver estas problemáticas y de esta forma podríamos abonar como instituciones individuales, como academia, en la resolución de esta problemática. Yo creo que nada más es cosa de a veces. Sé que todo el mundo estamos muy ocupados, sé que todo el mundo estamos mil cosas personales, profesionales y laborales, pero yo creo que también a todos nos gustaría un país mejor, un mundo mejor, y yo creo que la academia tiene el potencial con toda la gente que tenemos en México, honestamente, ¿no? Entonces yo quisiera abrir con esta reflexión de que tal vez deberíamos yo creo que la academia ya se consolidó y ya pasó de ser un evento académico, y lo va a seguir siendo, pero yo creo que ya tiene la masa crítica como para empezar a ser propositiva, más allá de ser un evento académico, ¿no? Sino empezar a proponer, miren, somos un grupo que hacemos esto y podemos tener las posibilidades de abonar en esto desde solución de estos problemas, industria, gobierno, entidades públicas, ¿no? Yo creo que ya nos consolidamos como un ente académico y podemos pasar o podríamos empezar a pasar a lo siguiente. Y esa, digamos, es mi opinión. Tal vez estoy siendo muy optimista y no debería serlo tanto, ¿no? Pero en ese sentido, yo quisiera lanzar ahora sí una pregunta y voy a empezar con Lalo. Y dado esta idea que tenemos como de equilibrar todo esto que he dicho y que el medio ambiente y que el desarrollo económico y que el bienestar social, ¿y cómo tú pensarías que estas políticas públicas deberían de ser, o cómo deberíamos de presentarnos para que estas políticas públicas pudieran creernos que sí podemos hacerlo, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, cómo en este contexto de políticas públicas verdes y digitales que son más crecientes, cómo el AMIRIC podría, perdón, el AMOAIC y todas estas academias participar más activamente. ¿Qué crees que lo que nos hace falta o tú qué piensas, Lalo? Híjole, es una pregunta como, desde el punto de vista técnico es sencillo, porque, o sea, obviamente entiendo que esta vez no es como el podcast técnico de que si la función objetivo y que si el modelado y que todo se puede modelar. Creo que va un poco más allá, o sea, desde el punto de vista es técnico, ¿no? O sea, creo que toda nuestra audiencia sabrá que pues todo se puede modelar y que las funciones objetivo y optimizas si tienes frentes de Pareto y encuentras soluciones que puedan competir unas con otras. O sea, yo creo que desde ese punto de vista es sencillo, pero ya, digamos, aterrizado a la vida real, de pronto me parece que tiene cierta complejidad, porque usualmente aquí en México como que no hay mucha relación entre la academia y la industria. Entonces, usualmente como que siento yo como que hay como una o sea, hay poca credibilidad. No en todos lados, porque justo se acaban de mencionar casos exitosos como Rafi Kulgani y el mismo doctor José María que hace trabajo con la industria, pero así como en mi pensamiento creería yo que es posible a lo mejor llevar así como cuando los diseñadores gráficos llevan sus catálogos de decir, mira, este es mi catálogo de propuesta, mira, aquí dibujé bueno, propuesta una tontería, aquí dibujé con, con gis, con la técnica de, no sé, aquí con la técnica de acuarela o decir una tontería así. ¿Sabes qué? Mira, aquí utilicé una técnica meteorística y modelé tal y mira, pues creo que es como tu proceso y según yo, pues
le mueves por aquí, a lo mejor podríamos obtener estos resultados. La verdad no creo que sea tan sencillo como eso, porque nadie seguramente le querrá mover a sus cosas, pero yo creo que tendría que ser como la manera, o sea, tratar de tener una conexión directa con la industria, con el gobierno. O sea, ¿sabes qué? Mira, yo elaboré esta propuesta, algo semejante se está realizando en Europa, en Estados Unidos, y mira, han obtenido estos resultados, pues dame chance, te la puedo elaborar y pues vemos. Realmente creo que, insisto, desde el punto de vista técnico es sencillo, pero ya a lo mejor a un nivel ya más ejecutivo, más propio en términos de instituciones, siento que es como un poco complicado, o al menos yo lo veo un poco complicado, pero no sé, Pero no sé esa los demás. complejidad, ¿tú qué pensarías tal vez en tu idea hipotética, cómo se podría sortear o qué nos falta? Híjole, siguiente pregunta. Digo así en tu idea, tú dices, digo, así como dijiste, bueno, el diseñador vaya anda presentando sus cositas. Yo creo ¿Qué? que a través de algo que siempre funciona es a través de la misma gente que tú vas formando y se va colocando en lugares estratégicos. Afortunadamente, como se comentó, la academia, la MAIC como tal, tiene, pues me atrevo a decir, profesores de primer nivel en los distintos ámbitos de la optimización y seguramente han formado uno, dos o 500 ingenieros químicos y todos seguramente están formados, todos están colocados en algún lugar particular y seguramente estratégico de la industria química en México. Y pues ahora sí que como todo, o sea, pues con palancas, oye, ¿cómo ves? Traigo esta idea, no, consígueme cita con tu jefe, ¿no? Pero no en el sentido romántico, sino, dame chance de platicar con él, ¿no? Y llevarle esta propuesta de mira, y o sea, yo creo que sería una manera a través de toda la gente que se ha formado y intentar crear una conexión ahí directa. Pienso que podría ser una alternativa. Y tal vez no intimidarnos hasta llegar a esta parte de de gente en la política, ¿no? Tal Sí, vez. sí, sí, que hay mucha gente que en su momento hizo esto y no que se haya desviado de manera equivocada, pero que tomó el camino de la política. Digo, bueno, ya no sé si le hemos invitado a participar, pero el doctor Enrique Cosío por ahí ha estado también ahí presente, entonces creo que puede ser una alternativa. O sea, en lo general lo veo complicado, pero pues hay que buscarle. Sí, y definitivamente yo creo que va por ahí la idea, ¿no? A lo mejor, y tal vez también pensar que la academia puede llegar a ser un ente que tenga un peso específico, no por informe individual, sino como toda como otra, como la Academia Mexicana de Ciencias, digo, no nos vamos a comparar, pero al menos a nivel del gobierno federal saben que existe y tiene un peso específico y no voy a decir que en otro momento de nuestra vida nacional sí tenía un peso muy grande en las políticas públicas científicas. Han cambiado los tiempos, pero yo creo que también debemos de no menospreciar nuestra propia academia, que puede tener un peso específico dentro de su propio nivel, ¿no? Al menos que está creciente, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora sobre todo que los temas han evolucionado bastante. O sea, como comentó Gabriel, César, justamente a ellos me quería dirigir, a Gabriel particularmente. O sea, ahora que los temas son como tan complejos, ahora no hay nada donde no se menciona la inteligencia artificial, las redes neuronales. Los chinos por ahí siempre nos llevan la ventaja. Yo creo que ya, pero no creo, o sea, estoy seguro que ya funcionan las fábricas oscuras ya totalmente sin presencia de humanos y se habla ahora de los grandes retos de la sostenibilidad, del agua, de los alimentos, la energía. Particularmente, Gabriel, digo, ya aprovechando y que no has hablado el día de hoy, te voy a hacer hablar. Por ahora. Sobre estos temas, Gabriel, o sea, tú que los has modelado en algún momento o que los estás manejando ahora, ¿cómo crees que la MOIC, pues, digo, a lo mejor yo fui muy fatalista y dije, no, no se puede, o sí se puede, pero es complicado. O sea, ¿tú cómo crees que la academia pueda usar estas herramientas ahora que son complejas y a lo mejor ponerlas pues al servicio de la sociedad, de la comunidad o simplemente generar alguna solución utilizando esto que a lo mejor podría ser en algunos sectores todavía mirado como un poco ajeno o si son ajenos o están conectados o tú qué opinas? Gracias, Dado. Híjoles, es una pregunta un poquito complicada. Definitivamente la inteligencia artificial y la optimización, pues, pueden ayudarnos
a modelar problemas muy complejos. Yo siempre he pensado que uno de los problemas que tenemos en optimización a veces es modelar cosas. Bien, si bien todo se puede modelar, una cosa es que se pueda modelar y otra que también se puede modelar. Sí, nos puede ayudar a modelar comportamientos muy complejos. Sí, y a dar soluciones que a lo mejor nunca se nos hubieran ocurrido, ¿sí? La inteligencia artificial pues, es muy buena para identificar patrones que ni siquiera sabíamos que existían, patrones de consumo, patrones de desechos o qué sé yo. Yo se le veo mucho potencial para, por ejemplo, resolver problemas como, por ejemplo, los de nexo, agua, energía, alimentos, ¿sí? De, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? Si voy a producir alimentos, pues voy a gastar agua, voy a gastar energía, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos ese potencial. Ah, Oye, Darwin, desgraciadamente, per- perdón ¿no? que te interrumpa, pero ¿crees que se interponga esta parte? O sea, justamente tú dices, es que todo se puede modelar. Y luego por otra parte vemos como la inteligencia artificial. Y digo, bueno, a ver, salvo que tú me digas otra cosa, pero yo considero que como tal no es, o sea, si es un modelo, pues a lo mejor alguien diga, es que claro que existe atrás un modelo de una red neuronal, pero aparentemente no tan explícito como el modelo que tú podrías escribir de lo que tú quieras. O sea, se contraponen o si es un modelo, no es un modelo o es un complemento. Para mí sí es un modelo de caja negra. Realmente, ¿qué es lo que buscamos nosotros con un modelo? Pues es representar un comportamiento o yo darle básicamente un input y obtener una solución, una predicción, ¿sí? Hay modelos de primeros principios y esas cosas y modelan bastante bien. Yo creo que estos también son modelos simplemente de cajas negras, ¿sí? Y yo los veo especialmente útiles para modelar estos problemas sociales o comportamientos sociales que, híjole, son difíciles de modelar con algún un modelo de primeros principios. Entonces yo creo que por ahí la inteligencia artificial puede ser bastante útil, modelar comportamientos sociales, modelar consumos actuales en un país o demás. Por ahí me recuerda mucho una plática que dio por ahí en el evento de PC el doctor Víctor Zavala, cómo con inteligencia artificial modelaban el consumo energético que había en Estados Unidos. ¿Sí? Y podían hacer predicciones bastante buenas. Y justamente ese era el punto al que quería llegar, ¿sí? Y así como practicaba el doctor Víctor, pues lo que quiere la industria es soluciones, ya rápidas que pueden llegar a aplicar ya. Sí, si nos vamos a poder a modelar desde cero y tener la solución 7 años después, pues no van a querer. Entonces, yo creo que definitivamente, igual, como comentaba, la inteligencia artificial es muy útil, eh, pero falta saberla vender, sin llegar con las soluciones, el portafolio de soluciones, podemos hacer esto, justamente como comentabas, y estas son las soluciones que tal vez te podría ofrecer, ¿sí? Eh, y evidentemente, pues como vivimos en un mundo tan interconectado y demás, pues a lo mejor va a haber soluciones que no nos van a aparecer, pero Pero bueno, no sé, es un poquito difícil en ese sentido, pero yo creo que sí se puede, esa parte. Capaz si generas una solución no factible, ¿no? Sí, como cuando en la calculadora divides entre cero y le llegas al industrial con algo de eso, ¿no? Y perdemos credibilidad. Sí, es Ese es un complicado, problema, ¿eh? Darwin. Sí, es un problema de un modelo de caja negra. Sí, el problema del modelo de la inteligencia artificial, que, pues, y todo el mundo yo creo que lo ha visto, o aquellos que hayan usado ChatGPT, que luego contesta pura incoherencia, sí. Evidentemente, pues necesitas conocimientos o demás, o precisamente hay mucho de primeros principios para poder corroborar eso, ¿sí? Yo siempre he pensado que si vas a entrenar una inteligencia artificial, esto es como una correlación, ¿sí? Si la correlación está diseñada para funcionar entre tal intervalo de variables, pues bueno, yo quiero suponer que igual la red neuronal debe de funcionar perfectamente bien en ese intervalo de variables para que fue entrenado y fuera de ese intervalo, pues igual que una predicción, puede salir bien o puede salir bien mal. Entonces creo que eso sí es importante, tomar en cuenta esas limitantes de la
de inteligencia artificial, sobre todo cuando se trabaja con procesos químicos, pues que pueden llegar a ser peligrosos o demás, pues sí tener mucho en cuenta esa parte. Sí, por ahí se quería comentar algo. Sí, muchas gracias, Gabo. Digo, estoy de acuerdo con lo que dicen tanto Lalo como tú, pero algo que también podría añadirse a esto es que ya a lo largo de los últimos años tenemos muchos datos guardados, ¿no? Específicamente, como mencionó Eduardo, problemas, por ejemplo, con el nexo agua, energía, alimento, pues ya tenemos como que cada país, cada zona, pues qué pasa con el agua, qué pasa con la energía, como hablaste con lo del doctor, el profesor Víctor Zavala, qué pasa de alguna manera con los alimentos. Y muchas veces si no tenemos estas herramientas de inteligencia artificial, pues con tanto dato que podamos nosotros manejar, pues se podría ser muy difícil de predecir, hacer proyecciones, de alguna manera encontrar un óptimo, cuáles son las variables que tenemos que utilizar, clasificarlas. Y yo creo que por ahí también es algo bien importante de lo que mencionaron, que pues ya tenemos muchos datos, ¿no? O sea, hemos sido capaces de almacenar datos, digo, como te digo, tú mismo dijiste, ¿no? En la industria química cómo se ha comportado una planta, cómo es el control de una planta. Entonces, yo creo que también eso es bien importante de el poder utilizar herramientas de inteligencia artificial eh, en estas, digamos, en estas metodologías de optimización. Juan José. Sí, gracias. Sí, yo también creo que aquí en este apartado, pues, nos ha faltado como, yo creo que como academia, como, pues, como grupos o como entes individuales, pues, saber vender las ciertas ideas, ¿no? Saber vender, pues, la aplicabilidad que tiene todas estas herramientas que, pues, están, ¿no? Que cada uno, pues, conoce o puede modelar o puede aplicar. Por ejemplo, me vuela la cabeza mucho cuando, pues, veo el dato que, por ejemplo, lo que hablan ahorita, ¿no? Del nexo agua, alimento y energía, pero saber que el 90%, por ejemplo, del agua se destina en esos tres rubros, o sea, imagínate, o sea, saber gestionar adecuadamente los alimentos, la energía, el agua, pues es como casi cuestiones de supervivencia, ¿no? De la humanidad, o sea, a veces hasta esos extremos puede llegar, pues digamos esto, ¿no? O sea, realmente creo que es una parte muy importante y muchas veces pues los gobiernos, las entidades o pues no lo ven así, no lo ven con ese rigor. Entonces, pues yo creo que también hay ciertas, pues barreras y ciertas cosas que se deben pues de difundir para poder aplicar todo esto que hacemos, ¿no? Al final de cuentas. Y que luego si lo presentamos tan matematizado y tan complejo, pues no hay modo también nosotros tal vez hemos tenido un poco de culpa, no sé si llamarlo, ¿no? Sí, nos falta el perfil de TikToker, ¿no? Sí, no, Sí, o sea, pero pues bueno. nos falta la habilidad de Y Tibur. justamente Juan José toca un punto muy importante y yo creo que es eso, justamente no hemos sabido venderlos. A veces queremos expresar los modelos con una rigurosidad muy grande para precisamente decir o dar cierta certidumbre que luego se termina perdiendo esa esencia del modelo. Y yo creo que ahí la MUAIC pues justamente puede ayudar mucho a esa parte de difusión, sí, tal vez promover un poquito, yo creo que todos, muchos de nosotros hemos hecho estudios en diferentes áreas en esta parte y pues simplemente comentar cómo este tipo de estudios pues pueden ayudar a la parte de problemas nacionales que tenemos, que es bastante importante y sobre todo muchas veces pues problemas que requieren tener pues, un equilibrio. Sí, a veces no se puede obtener todo a la vez, sí. Y a mí, por ejemplo, me gustaría preguntarle a César, sí, pues en ese sentido, pues, ¿cómo cree que puede ayudar el AMOAIC a promover pues esta solución o promover soluciones que a veces pues no son fáciles, sí, a veces tienes que sacrificar, no sea mejor eficiencia o a lo mejor tienes que sacrificar algo, o sea, a veces no se puede tener todo, sino tienes que lograr equilibrar las soluciones, sí. O cómo podría ayudar el AMOAIC a encontrar estos puntos de equilibrio, sí, y pues responder a los nuevos desafíos ambientales y tecnológicos que tenemos.
Muchas gracias, Gabo, por la pregunta. Creo que aquí me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Cuando me preguntas esto, ¿cómo puede ayudar a la Moiga a la promoción? Recuerdo estos comerciales, ¿no? Que pues, estaban en Televisa, TV Azteca, que cuidan el agua o que te pongas el cinturón y son campañas de alguna manera que te ayudan a visualizar, pues, qué podría pasar, ¿no? Te ponían, algunas veces hasta eran crueles, ¿no? Los anuncios, ¿no? Te ponían el accidente y qué podría pasar, o ponían qué pasaba si no había agua, te ponían ahí todo árido y toda esta parte. Yo creo que es bien importante que academias como la MOIC promuevan esta parte de la optimización, el decir, bueno, ya no nada más nos importa la parte económica, ya por mucho tiempo se explotó la parte de pues, ganancia, 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 y hay una parte que tenemos que cuidar que es la ambiental, soluciones que estén en el equilibrio, porque todo negocio tiene que tener la parte de rentabilidad, pero también voltear a ver la parte del impacto ambiental, también voltear a la parte de que los gente que está ahí pues no vayan a tener problemas de seguridad, ¿no? Encontrar soluciones de esta manera. Entonces yo creo que cuando alguien, usted lo menciona, ¿no? Cuando un ente o en este caso una academia tiene gente o tiene recursos humanos tan preparados, pues yo creo que sería punta de lanza, ¿no? El decirle a la gente, academias especializadas, pues volteen a ver hasta este punto. Y ustedes dijeron algo bien importante, ¿no? Cuando dijo lo de la parte del halo de los TikTokers, esa parte es bien importante, ¿no? No nos sabemos vender, ¿no? A final de cuentas, nosotros también tenemos que vender nuestro proyecto y dar la cara y poder exponer y decirle a la gente, pues aquí está esto y esto es una solución, pero como también menciona el doctor Juan Gabriel, pues, muchas veces se las damos tan matemáticas que se quedan así como que, ¿y qué me quiso decir? O como que, pues, ¿para qué me va a servir esto? Entonces, como que el hecho de que nosotros podamos tener esa parte de poder digerirlo y llevárselo, me quedé pensando, ¿no? En las comunidades, hablabas ahorita, Gabriel, de Nexo Energía o Alimento. Imagínate, llegas con alguien de una comunidad y le dices, oye, ¿sabes qué? Pues tienes que optimizar esto en tu riego, poner esto automatizado y esto, y te lo explicas bien matemático y se va a quedar con cara de what y te va a decir, muy diferente que alguien especializado llegue y te diga, mira, oye, si ponemos este aparatito, te puede reducir o puedes bajar tus costos en tanto y también te puede ayudar para darle de alguna manera energía a lo que tienes tu granja y bajárselo de una manera digerible. Yo creo que es bien importante. Entonces, yo me quedo con esa parte. Es súper importante que la gente que está trabajando en la academia, en específico la MOIC, pues de alguna manera promuevan. Yo creo que es la parte de líderes, ¿no? O sea, no le vamos a pedir a alguien como mencionaba hace ratito Eduardo, ¿no? Diseño gráfico que venga y te diga algo específicamente de optimización, que muy probablemente sí lo pueda resolver, pero no sería su área de expertise, ¿no? Como a nosotros no nos vamos a pedir a diseñar una casa, ¿no? Porque muy seguramente a mí en específico se me va a caer, ¿no? Entonces, justamente es por esta parte. Yo creo que es bien importante y justamente con esto se abre otra brecha que igual ustedes encontrarán de alguna manera hilada, ¿no? ¿Qué pasa con el gobierno y como mencionaba yo con los tomadores de decisiones? Yo quiero dirigirle una pregunta a Juan José con esta parte, ¿no? Justamente, ¿cómo podemos hacer, cómo puede hacerle la MOIC para que de alguna manera pueda apoyar tanto al gobierno o a los tomadores de decisiones que van a crear estas políticas públicas para que sean más sostenibles? De alguna manera, ¿qué papel de alguna manera puede jugar esta academia? Si de alguna manera tenemos el PCE en un mundo que ya está pues, de alguna manera todo digitalizado, como hablábamos hace ratito, la inteligencia artificial, la automatización. Y de también, pues, esto nos genera más y más creciente demanda en la sostenibilidad, ¿no? Entonces, básicamente la pregunta es, ¿cómo puede la MOIC, Juan José, apoyar a los gobiernos y a los tomadores de decisiones a crear estas políticas públicas? Y gracias. Yo creo que pues es una gran pregunta que
pues engloba mucho de lo que acabamos de comentar, ¿no? O de lo que hemos inclusive comentado en muchos de los podcasts que hemos tratado. Y con eso hago referencia a lo que comentó el doctor en pues en su primera entrada, de que justamente es verlo el Amoy como pues donde se reúnen pues todos los expertos que hacen diferentes tipos de optimizaciones y abordan problemáticas de diferentes índoles. Pues bueno, esa promoción me gusta para así poder extender, ¿no? Y pues lograr que sí tenga una mayor aplicabilidad. Porque bueno, como nosotros nos hemos encontrado mucho con esto, a la querer aplicar, por ejemplo, algunas de las cosas que sabemos de optimización a la industria, pues muchas veces ya llegamos con los de la industria o nos ha tocado que hemos llegado y pues a tocar puertas, ¿no? De, oye, yo tengo esta solución para tu problema, para poder minimizar los recursos, para poder minimizar los desechos. E inclusive hemos llegado para pues plantear justamente lo de logística para desperdicio de alimentos, justamente en todos estos. Pero resulta que llegas y pues empiezas a hablar de todo esto y pues muchas veces no les convence y o sea, no dan la oportunidad a uno de poder pues que realmente vean que sí lo que se hace como optimización y todos esos números y todas esas ecuaciones y todo lo que está detrás, pues sí se puede traducir en resultados, ¿no? Muchas veces ganan otras barreras que justamente pues recaen a esto de aplicabilidad pues de generar esto, ¿no? De pues cómo el gobierno puede incentivar pues a proponer de alguna manera en políticas públicas o en alguna otra modalidad para que pues se tengan o se incentive a que pues las empresas utilicen o sean asesoradas por alguna de estas cuando se hagan optimización o cuando se quieran pues llevar a cabo sus procesos, ¿no? Porque bueno, ya como hemos tocado nosotros, no solamente tocamos la parte económica, sino también tocamos la parte ambiental o la parte social, ya que inclusive estamos ahí, ¿no? Entonces, creo que podemos hacer muy buen equipo con todos para poder así pues promover muchísimo más la aplicabilidad de todas esas técnicas de optimización, no individualistas. Yo creo que en grupo podemos generar mucho más y mucho más que una academia pues pueda respaldar todo esto. No sé qué piensas tú, Gabriel, por ahí levantaste la mano. Sí, comentaste algo bien interesante, Juan José, que muchas veces tú llegas con las soluciones pues pre- justamente revisan otro tipo de cosas. Recuerdo cuando estábamos manejando un proyecto de un suficiente de alimentos, que nos dijeron, no, pues no, aquí preferimos que se desperdicie el alimento porque pues, no queremos hacer ya nada más. Sí, y yo creo que eso es algo que podríamos mejorar mucho aquí en la parte de la academia, que la academia puede aportar mucho a intentar pues promover estas soluciones o esta parte más política muchas veces, porque luego premia más incluso a los factores políticos, ¿sí? Eh, que realmente la solución, ¿no? A veces escogemos la peor solución pues porque no vemos el beneficio que nos va a traer. Sí, entonces yo creo que eso es importante. Necesitamos saber también uno mismo, pues poder explicar de mejor manera y de manera más sencilla, pues qué soluciones o qué beneficios trae la solución que podemos tener para que no pasen ese tipo de cosas. Sí, por ahí yo recuerdo también mucho la parte por ahí recibimos un curso justamente de cómo asesorar, por ejemplo, a lo que los tomadores de decisiones, ¿no? En este caso que son los políticos que pues formulan las leyes y formulan pues todo esto, ¿no? Entonces, normalmente ahí, recuerdo mucho que le hacían hincapié en que, por ejemplo, pues ese tipo de políticos o quien toma esto debería tener pues a alguien, ¿no? Que sepa del tema o que esté muy, muy ligado y que para ello podamos, comunicarle todos estos tipos de ideas o este tipo de estrategias que se pueden utilizar para mejorar algo, ¿no? En el final de cuentas, que recaemos en el campo de la optimización y pues esas sugerencias o todo esto pues podría caer. Yo creo que sería muy bueno que nuestros políticos podrían tener alguna de nuestras pues grandes mentes que tenemos aquí en México, por ejemplo, pues ya muy reconocidos y que ellos pueden también asesorar a ellos, ¿no? Y poder darle todas esas premisas de la optimización. No sé, por ahí alguien levantó la mano.
César. Y yo, gracias, Juan José. Nada más desde que la primera pregunta que le lanzó el doctor Juan Gabriel a Eduardo me quedé pensando y lo dejo ahí, en esta parte. Muchas veces es esta parte de incredulidad, ¿no? Tanto de la parte de la industria como de la parte del gobierno o cualquier ente que va a tomar la herramienta de la optimización o de cualquier cosa. Y mi pregunta va dirigida es, ¿ustedes harían un primer proyecto gratis para ganarle la credibilidad de alguna manera y que vean, pues no sé, caso hipotético, una industria sí pudo reducir tanto en sus costos y luego para seguir escalando, ¿os lo harían de esa manera? O sea, como que dar una muestra gratis prácticamente como en el Costco, o cómo verían esta parte. Pues totalmente no, o sea, a lo mejor me estoy viendo muy, Muy ah, migajero. Mira, no iba a decir eso. sí, pero es que, o sea, en realidad no es tanto como de, mira, por favor, mira, a ver, te voy a dar una muestra gratis. O sea, si ustedes lo piensan, cuando ustedes publican un artículo, por muy feo, o por muy bonito, por muy simple, o por muy complejo, pues en realidad es eso, ¿no? O sea, si lo piensan, estás dando tu trabajo a alguien más está sacando provecho de él. Y alguien, o sea, obviamente pues a ti te sirve para otras cuestiones, no particularmente para sacar dinero por ese artículo, obviamente se refleja en otras cuestiones, pero en realidad es eso, ¿no? O sea, estás trabajando, pues por así decirlo, de a gratis, ¿no? O sea, por decirlo a lo mejor muy simplista, o sea, el Sevier está, o la casa editorial donde tú publiques está sacando provecho económico de tu trabajo, por muy tonto, por muy complejo que haya sido, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas, si puedes a partir de ese mismo ejercicio generar a lo mejor alguna relación futura más compleja, a lo mejor en términos económicos y en términos de impacto social, pues yo creo que valdría la pena, Pero supongo, pues. no crees así como que me quedo pensando, ¿no? O sea, pienso lo mismo que tú, pero ¿no crees que cuando tú lo presentas en un paper, como que lo ves reflejado en algo como que sí, o sea, como que puede que sí alguien lo utilice, como puede haber alguien que no, pero acá sí vas a ver que le vas a generar un beneficio a la industria y a lo mejor no ves el dinero tangible, ¿verdad? Como tal, pero ves ese beneficio como tal y dices, "Chin, pues le estoy ahorrando X cantidad de millones, ¿cómo es posible que no van a retribuir?" En una coca me invitaron. Ajá, no sé, me quedo pensando, tienes razón en lo que estoy diciendo. Perdón, Pues Gabriel. yo ahorita yo voy a comentar una anécdota que ahorita me acordé. Adelante, Gabriel. Sí, eso que comenta César se me hace bastante interesante. Creo que aquí hay bastante incredulidad sobre con las soluciones que se pueden ofertar. Y yo creo, y eso es lo que yo creo que pasa con muchas industrias en México, es que son crédulas de lo que podemos ofrecer, y no todas están dispuestas a, digamos, a implementar las soluciones, ya sea porque demora mucho trabajo o porque para ellas representa un riesgo. Sí, no están dispuestas a tomar ese riesgo. Y eso pasa mucho con cierto tipo de empresas, ¿sí? Y con empresas que ya son un poquito más grandes, pues ya no hay tanto problemas. ¿Qué será? Como 2 meses tuve la oportunidad de ir a Pemex, a la refinería de Salamanca, y se me hizo bastante grato saber que ya tienen un departamento especial de optimización. Yo la verdad pensé que iba a ser un poquito más hechizo, demás, pero no, o sea, realmente aplican modelos de optimización bastante rigurosos, ¿sí? Y hacen simulaciones bastante rigurosas. Pero bueno, Pemex se puede dar el lujo de implementar ese tipo de soluciones y trabajar en ese tipo de soluciones, pero hay otras empresas que yo creo que no están dispuestas a tomar el riesgo, ¿sí? Y yo creo que ese es uno de los problemas. Son incrédulas en el sentido de que no prefieren no arriesgarse y mejor optan por tecnologías que a lo mejor no son óptimas, pero que a lo mejor ya están probadas. Sí. Y eso es algo que yo siento que pasa aquí en industria y en general en la sociedad aquí en México. Como que siento que hay un estigma aquí entre que la ciencia y la academia son dos mundos aparte, ¿sí? Y que nosotros estamos trabajando básicamente en un mundo de fantasía, y que el mundo de fantasía no se parece nada a los problemas reales, y yo creo que ese es un grave error que tenemos aquí en México. Hace un par de Amidix, no se recuerdo si el año pasado o hace un par de años, no voy a decir el nombre, un profesor de la Universidad de San Luis Potosí
platicaba que se hay que hacer optimización. Platicaba que ellos tenían un proyecto con la gente allá de la Sierra de San Luis donde para modernizar la producción de piloncillo. Entonces, obviamente, pues que caminaron, ya sabes, se me fue, les aprobaron un proyecto del entonces CONACYT, y pues ellos llegaron así, pues ya tenemos aquí, vamos a hacer impacto social, vamos a ir a una comunidad allá de la Sierra de la Huasteca de San Luis Potosí, y les vamos a automatizar la producción de piloncillo. Obviamente llegaron, pero obviamente pues ellos ya habían llevaban los modelos teóricos, ya saben, así, ya saben toda la audiencia de qué hablamos, ¿no? La solución óptima y de cómo deberían de ponerla y producción, y pues obviamente llegaron y punto número uno de algo que platicábamos hace rato, no sabemos venderlo, imagínense, y digo, y esto no lo voy a decir en forma peyorativa, llegan a una comunidad indígena que tienen un proceso de tradicional artesanal de toda la vida para hacer piloncillo y entonces llegan con que, ¿qué creen? Lo que están haciendo está mal, podrían hacerlo mejor y aquí les traigo la solución y así como que, o sea, para empezar casi los quisieron echar a patadas, contaba un modo a forma de anécdota, o sea, como, pues ustedes quiénes son o cómo, o sea, es más, ni ayuda les pedimos, o sea, ¿de dónde pensaron que nosotros íbamos a querer cooperar? O sea, no. O sea, fue muy complicado. ¿Por qué? Porque llegaron quizás con esa, y puedo decirlo de esta forma, con esa soberbia académica que a veces tenemos de, ¿qué quieren? Les vine a resolver la vida con mi solución de optimización y de ahora en adelante van a hacer una producción fenomenal, van a tener ganancias, van a aprovechar todos obviamente los echaron a patadas porque el problema fue, no supieron venderlo, uno, y esa era parte como de la anécdota, y dos, pues sí, o sea, a veces uno asume que la gente va a entender lo que eso le va a ayudar y así como, pero si yo he hecho esto toda la vida, o sea, como yo ya más ni ayuda le pedí. Entonces, obviamente, pues, o sea, como de dónde pensaron que nosotros vamos a cambiar el proceso. Entonces, uno no sabe venderse, le llega uno con soluciones así como en su soberbia de ya les traigo la solución del problema. Entonces dijeron, se fueron y pues no los querían recibir en la pequeña como comunidad donde hacían esto. Y entonces tuvieron que contaba esta persona, pues que llegaron y tuvieron que literalmente, pues aunque tenían recursos del proyecto, pues llegar así como, miren, les trajimos estos aparatos y les trajimos todo esto, o sea, como que de esto pensaban llevarse los datos, hacerlos en su laboratorio de la universidad, y lo que tuvieron que hacer fue instalar un pequeño laboratorio y junto con ellos enseñarles de qué se trataba el proceso. Obviamente eso implicaba una inversión que no estaba considerada, tenían que transportar los equipos, cuidarlos, llevarlos allá a la sierra de la Huasteca y enseñarles y explicarles y platicarles, y así como cero matemático, cero, miren, hacemos esto y hacen esto, y miren, vean cómo esto que ustedes hacían a mano ahora sale mejor, esto genera más producción. Y entonces tuvieron que irse a la sierra, no sé, un verano, contaba él, vivir allí en un calorón entre mosquitos, lluvias, cuidar los equipos, no había electricidad y cuando había, pues tenían que aprovechar para hacer las pruebas, ya tenían que llevar un montonal de cargadores para computadoras, celulares y todo, pero finalmente lograron convencerlos y la comunidad implementó de algún modo esa pequeña tecnología. Entonces, eso es un poco la moraleja era. Creo que a veces estas soluciones de optimización son tan elegantes que solamente nosotros las entendemos y llegamos y nadie, o sea, como con cierta arrogancia, ¿qué creen? Les vine a solucionar la vida, deben estar agradecidos de mi modelo y a veces no funciona así, ¿no? Y eso viene a lo que comentaba César, ¿no? Ellos tuvieron que regalar su comodidad, no solamente su ciencia, su comodidad, ir a vivir con la gente de la comunidad, apoyarla, explicarles, meterse en cómo era. Y muchas cosas que ellos asumieron que existían, pues no había cosas que tuvieron que aprender junto con ellos de cómo era el proceso artesanal y cómo eso lo podían medio automatizar y que había cosas que tenían que seguir siendo artesanales porque era parte del know-how pues de venderlo a ese nivel como tan tradicional, pero podían hacerlo más, pues más a mayor volumen, digamos, con cierto control de calidad para fines de exportación, etcétera. El chiste es que les ayudaron y al final de cuentas, en la buena voluntad de todos, muchos de los equipos se los dejaron, porque pues obviamente esos equipos tuvieron, obviamente, pues fue de su dinero, luego que adquirieron otros equipos que repusieron, digamos, a los del proyecto que eran de la universidad. Pero sí, o sea, si a la pregunta era regalaron, pues sí, y ese es el mejor ejemplo de cómo hicieron un impacto social, cambiaron la vida en esa comunidad, los ayudaron a automatizar y hubo gente que llegó a comprarles y empezaron a exportar
a Estados Unidos su producción de piloncillo, pues en esta versión artesanal como dulce. Es un caso seguramente, diría mi abuelo, es un garbanzo de a libra eso, ¿no? Pero es el mejor ejemplo de cómo llegando uno de la forma equivocada con sus modelos arrogantes no vamos a llegar a ningún lado. Yo sé que cuesta mucho trabajo y todos sabemos la complejidad de la solución, la complejidad de modelarlo, pero pues a la gente no le interesa eso. O sea, le interesa es que le explique a uno, que se meta uno en el... Y yo creo que en la industria es lo mismo, ¿no? O sea, no le voy a vender mis 50 millones de ecuaciones con 50,000 variables, 50,000 millones de variables y que lo resolví en un procesador de no sé qué, sino cómo te ayuda, cómo te beneficia. Mira, déjame probártelo, déjame enseñártelo. Y tal vez pues no funcione como uno esperaba en la vida real, pero ellos tuvieron que aprender junto con la comunidad y creo que nosotros a veces junto con la gente de la industria, esta es la idea que yo tengo, este es mi modelo, ¿crees que es correcto? Vamos a probarlo juntos, vamos a trabajarlo juntos. Y a veces se nos olvida eso pensando que somos casi omnipotentes y omniscientes en muchas cosas, ¿no? Digo, y a mí esa historia me parece como muy bonita, ¿no? Y es un proyecto de optimización. Pero Y obviamente, sí, pues, no todos podemos ser tan generosos, tal vez, ¿verdad? Todos nos quedamos pensando si nos íbamos a vivir allá en la comunidad. Que tal vez en el fondo eso que alguna vez nuestro gobierno federal dijo, deberían de irse a la sierra a hacer sus proyectos, no está tan equivocado, quizás la forma que lo dijeron no fue la correcta, ¿verdad? sí, sí, Vámonos a filmar desde allá un episodio de estos. Sí, pero al final digo, a lo mejor yo pienso que eso, que las políticas públicas actuales de nuestro gobierno de apoyo social y comunitario no están mal, porque tal vez es parte de eso, ¿no? Tal vez no lo hemos, ni de allá para acá, ni de aquí para allá lo hemos sabido interpretar y la forma no ha sido la mejor, pero en el fondo tiene algo de cierto viendo a la luz de este ejemplo, ¿no? Sí. sí, O sea, a lo mejor si tenemos que irnos allá un verano a la sierra a ver qué optimizamos, ¿no? Pero no, pero con esta iniciativa, es decir, ¿sabes qué? Si vengo a aprender junto contigo para hacerlo juntos, ¿no? Y tal vez es lo sí, que ahorita nos ha faltado, ¿no? No sé qué opinen. sí, yo creo que ese es algo de lo que, ahí justamente es algo de que pues no el dinero ni todo lo matemático viene a resolver el problema, ¿no? Sino creo que son varios aspectos sociales, culturales, de muchas índoles. De repente se nos olvida eso. Yo creo que llegar con una sola dimensión de todo el problema, pues no se podría aplicar, ¿no? Entonces yo creo que pues sí es más complejo de lo que representa. Es más allá de mi modelito, como decía Gabriel, de los principios fundamentales, a veces ya van otras cosas en juego, ¿no? Sí, A veces hasta cuestiones de ego, ¿no? Como yo X, sí, pues puede ser. Y yo Como, creo que sí. ¿eh? Y como aquello que dijo el doctor Vicente, vuelvo a esa misma podcast, que dijo, mi mejor modelo que he resuelto es un modelo de unas 5 ecuaciones para una minera, no sé si recuerdan. sí, Que dijo, porque sí lo aplicó en la vida real. Y son 5 ecuaciones, ahí un modelo cachureco, por decirlo de alguna forma, contra los grandes modelos que resolvemos de millones, y es el que más le enorgullecía, y a lo mejor por ahí va la historia, ¿no? En ese ego de ahí, yo cómo va a ser un modelo del piloncillo de 4 ecuaciones, o sea, si yo quiero el de 50 millones, ¿no? sí, Y a lo mejor por ahí se debería de encaminar la academia también en esa vertiente como de aplicación social, ¿no? Tal vez. sí. Hay muchas barreras y hay que pues hacer esfuerzos por vencerlos y por Ella, aplicarlos. y nuestros egos a veces, bien dijo César, Sí, bien dijo César. Pero es Pues bonita la reflexión, ¿no? Porque de alguna manera esta academia puede crear ese puente, ¿no? Entre el sector académico y entre las necesidades que pueda tener ahí la industria, las comunidades, lo que o fuese. verlo más allá de industria y comunidades como del impacto social, ¿no? Que puede Impacto ser social, exacto. industrial, a todo, ¿no? El impacto social, ¿no? Yo creo que por ahí debería encaminarse, ¿no? Pues yo creo que es un tema interesante y yo creo que no solamente aplica a la optimización, aplica a todas las aplicaciones de la ingeniería química, ¿no? Que esa idea del impacto social sí, pero bien enfocado y bien encausado y no tan demagógico ni mucho menos, pero que de verdad junto con caminemos en la construcción de esos modelos, de esas ecuaciones y de esas soluciones, ¿no? Yo creo que por ahí debería de ir el camino, ¿no? ¿Quién sabe qué digan nuestros colegas cuando oigan este podcast, verdad? Pero bueno, yo creo que la verdad
es parte de esa intención que hasta estas evaluadores que vienen a las licenciaturas a dictaminar qué tan confiables o no son la formación que les damos a los estudiantes, pues va por ahí, ¿no? ¿Qué impacto social tiene, ¿no? Su programa académico y va por ahí, ¿no? Entonces yo creo que esto, ya veremos si nos lanzan de pedradas por andar desvirtuando la bonita solución matemática de 50 millones de ecuaciones contra la parte social, pero yo creo que por ahí también es algo que a veces se nos olvida y que eso nos podría dar más, de verdad, a llegar a generar políticas públicas efectivas si caminamos un poco más con esa tónica ligeramente social en la mejor de los sentidos, ¿no? Pues yo creo que por ahí hay mucho que trabajar y bueno, pues ojalá que todos los que estamos involucrados en esa academia no lo echemos en saco roto, esa forma de encaminar que la verdadera misión de la academia y de cualquier academia científica sea de verdad resolver el problema con ese enfoque social. La parte académica, la parte de los artículos, la parte de la novedad y la contribución científica es súper importante, pero ¿de qué me serviría o de qué nos serviría como si somos científicos románticos a la antigua, tanto conocimiento y tantos artículos? Si no sirven para resolver nada al final del día, ¿no? Ya sé que hay que hacer ciencia básica y que muchos de esos conocimientos no necesariamente van a acabar en una aplicación técnica o social, pero si de entrada ni siquiera vamos con la idea de que lo que yo quiero hacer como academia, como grupo de investigadores, vamos a dar una finalidad social y nada más queremos satisfacer nuestra producidera, perdón por la gramática, pero para ser más empático, de artículos y de cosas, ya desde ahí ya no empezamos bien ninguna academia y ninguna cosa, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo como reflexión para todos, ¿no? Tanto personal como de las academias. Espero esto no nos cause que nos diga que ahora ya nos hicimos, viramos hacia la izquierda roja socialista de la ciencia, ¿verdad? Pero bueno, va para allá. Pues bueno, para terminar, como siempre, programa, pues vamos a decir nuestras 5 palabras finales. Juan José, Para mí el día de hoy sería resiliencia. Gabriel, Para mí, equilibrio. César, Circularidad. Lalo. Modelado. Y yo como para cerrar en la misma tónica, bienestar social. A ver si no me lanzan pedradas mañana y me crucifican, pero bueno. Pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y ojalá que por ahí la gente que nos sigue en las redes, en las diferentes aplicaciones, también siga las redes de la Academia Mexicana de Optimización Aplicada a la Ingeniería Química. Está en Facebook, tiene una página web, síganos. Si este año seguramente no nos acompañan en el evento en la Universidad Autónoma de Querétaro, ojalá por ahí nos sigan a lo largo de estos meses y puedan acompañarnos el próximo año a donde el destino nos lleve a la 6ª edición de este evento. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por compartir. A veces se nos van un poco las palabras, dirían, pero es parte de una mesa como esta en la reflexión de hacia dónde la ciencia, más allá de la generación de conocimiento, debe de impactar para mejorar nuestro mundo y nuestro entorno. Y bueno, como siempre, nos despedimos. Juan José, Hasta la próxima, saludos a todos. César, Nos vemos hasta la próxima. Gabriel, Todos hasta la próxima. Lalo. Gracias, saludos a todos. Gracias a todos. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, en YouTube y en Spotify. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Y si van a la MOIC, allá nos vemos. Bye.